Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Bueno, hoy estamos en el día 6 de mayo. Vamos a estudiar los capítulos 76, 77 y 78. Hoy parece que va a ser un video un poquito largo, ya que el capítulo 78 creo que es el segundo salmos más grande después del Salmo 119. Sí, porque sí, es el Salmos segundo más largo de todo el libro de Salmos. Sí, sin duda alguna, porque aquí vienen ya libros muy pequeñitos y se acaba Salmos, de hecho. Vamos a aprovechar a ver si me igualo a la fecha, pero bueno. Eh, eh, mm, una vez más, gracias a todas las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias por apoyar el proyecto del año bíblico. De igual manera, no se olviden de enviarme sus nombres para escribirlos en el muro de oraciones. Y bueno, nada más, vamos a empezar rápido este estudio. Vamos a hacer una pequeña oración, tanto por los pedidos de oraciones como por el estudio del día de hoy, ¿ya? Oremos, ¿ya? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por el día más de vida. Gracias una vez más, mi Dios, por darme la oportunidad aquí de compartir tu palabra santa y divina. Mi Dios, te pido por cada una de las personas que en este momento se unen al estudio de tu palabra, mi Señor. Seas tú una vez el maestro instructor en cada uno de nosotros. Seas tú quien conceda, Señor mío, la tercera persona de la deidad, Señor mío, el Espíritu Santo, Señor mío, a cada uno de nosotros para que de esta manera pueda abrir nuestro entendimiento y nuestro entendimiento, mi Dios, que es tan nulo a veces, mi Dios, que se centra más en las cosas mundanales que en las espirituales. Ayúdanos, por favor, a ser cada día más espirituales y de igual manera poder completar este año bíblico, mi Dios. Te pido también por cada una de las personas que están escritas en el muro de oraciones. Seas tú obrando en la vida de cada uno de ellos. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos al capítulo 76, 77 y 78. Bueno, en el capítulo 76 vamos a ver, este es un salmos de acción de gracias por la liberación de Israel. Es un salmo bastante pequeño y empieza así. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Bueno, aquí vamos a un Dios famoso, podríamos decirlo, no solamente en nombre, sino también en hazañas. Verán, la fama no se gana, bueno, en la actualidad, la fama mundanal se gana haciéndose viral, haciendo alguna, disculpen la palabra, alguna estupidez. En la actualidad el mundo premia la estupidez, pero las grandes hombres que... Pero miren, aún así es una fama fugaz, ¿no? Me acuerdo hace unos años atrás, disculpen que les toque un tema mundanal, se topó una canción que todo el mundo la escuchó, quieran o no quieran, así no la hayan descargado, ustedes no lo hayan buscado, la escucharon porque sonaba por toda esquina, en todo el mundo. Fue esta canción, eh, un chinito era, disculpe, el Opangana Style, ya, ese. ¿Qué es de ese artista hoy en la actualidad? ¿En dónde está? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Dígame, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde está ese señor hoy en la actualidad? Nadie lo sabe. Obviamente que ha de tener por ahí su trabajo y seguirá siendo tal vez cierta figura, pero tal vez en su país. Pero de aquí la fama pasó y se acabó. Quedó en el olvido. Y miren, el video de él en esa época, no me acuerdo hace cuántos años fue, ya fue hace unos años, 3 4 años tal vez. Fue el video más visto en todo YouTube de la historia en ese momento. En la actualidad, ni su mamá creo que se acuerda de él. Así es la fama de este mundo, ¿eh? Pero la fama divina, la fama de Dios, miren, hace 2000 años aproximadamente, vino un hombre a morir en una cruz. Lo que hizo fue tan grande, fue tan increíble que hasta el día de hoy se lo recuerda. Cambió el mundo, de hecho. De hecho, la historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Esa es la verdadera fama, ¿eh? Ustedes me entienden, pero bueno, sigamos, ¿no? Su tienda y su morada son Jerusalén y el santuario. Aquí, bueno, aquí dice Salén, es una abreviación para Jerusalén, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, quebró sus armas con su poder. Bueno, aquí nos describe un Dios poderoso, un Dios famoso, un Dios poderoso, un Dios de acción, ¿no? Que derrota a sus enemigos, ¿no? Versículo 4, eres majestuoso e ilustre. Los valientes... los valientes no son nada. Los mató.
quedaron paralizados, ¿no? Claro, ante Dios. Miren, acuérdense de la captura de la toma, perdón, de Canaán. Cómo vencieron a esos grandes ejércitos, con miedo y terror. Salían corriendo, espavoridos. Y la historia que más me impresionó hasta ahorita fue la de Gedeón. 300 ante 135,000. Yo creo que en el mundo jamás se repetirá una hazaña así. Hablando en un sentido militar, no en un sentido espiritual. Algo increíble, ¿no? ¿Qué más tenemos? Perdón, ¿no? Pasmas con tu voz el carro y el caballo, ¿no? Nadie puede estar delante de ti, la idea del versículo 7. Versículo 8, la tierra se estremece por tu juicio, ¿no? Versículo 9, la derrota se toma como un juicio divino. Miren, voy a leerles el versículo 9. Cuando te levantas, oh Dios, al juicio para salvar a todos los mansos de la tierra, ¿no? En la antigüedad, la derrota o la victoria de una nación era tanto el favor divino o era el desfavor divino. Era en un sentido también a veces los juicios de sus propias deidades o de la otra deidad. En ese sentido, eran guerras muy espirituales, de hecho, en cierto sentido. Hoy en la actualidad sucede lo mismo, solo que de manera camuflada, pero bueno, esa es otra historia. Mira, versículo 10, la ira del hombre te alabará. No entiendo yo muy bien este pasaje, la verdad. La ira del hombre te alabará, ¿no? No entiendo muy bien, no entiendo este pasaje. Hasta ahorita traté de entenderlo y no, dije tal vez en el video se me aclare la mente, pero no ha sido así, pero bueno. ¿Cómo entenderlo? La ira del hombre te alabará. Que el hombre aún en su furor alabará a Dios. Con sus hazañas grandes lo alabará. ¿Puede referirse a eso? Bueno, no sé, ¿no? Y bueno, sean gratos. También llama el salmista a la gratitud a Israel, obviamente, a pagar sus votos y dar sus ofrendas a Dios por la liberación, por todo lo que hace por ellos. Versículo 12 y final dice, Él cortará el espíritu de los príncipes, terrible es a los reyes de la tierra, ¿no? Corta su aliento, le temen los reyes, ¿no? Entonces es un Dios que los hombres más poderosos del mundo temen ante él, ¿no? Porque es un Dios que lo controla todo y lo ve todo y lo sabe todo y lo hace todo también, ¿no? Y bueno, ese del capítulo 76, así resumidamente. Y bueno, solamente son salmos de agradecimiento, nada más, como lo vemos. Capítulo 77 dice, bueno, aquí trata de, este salmo, ¿no? En este salmo se trata de entender, ¿no?, el aparente abandono de Dios. Y una vez más, la típica de salmos, ¿no? Sentirse solo, abandonado, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a tratar de entenderlo, ¿no? Y mírenlo cómo empieza. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchó. Bueno, lo llamé y me escuchó. Hasta aquí todo bien, ¿no? Lo busqué en mi angustia. Me acuerdo de Dios entre gemidos de dolor, ¿no? Aquí el salmista está pasando un momento difícil, que es escrito por el Salmo de Asaf. Ya vamos a ver la historia de Asaf también, pero bueno. Está en un momento de angustia. Incluso dicen gemidos de dolor, o sea, qué tan mal le estaba pasando, ¿no? No me dejas dormir, ni hablar puedo. Pienso en el pasado. Bueno, aquí el versículo 5, versículo 4 habla de que está en un punto de desesperación que no puede ni dormir. ¿Cuántos hemos tenido momentos malos y ratos turros en los que ni dormir hemos podido? Más de uno tal vez, ¿no? Pero miren, él dice que él recuerda, en el versículo 5, nos lleva a la idea de que él se pone a recordar el pasado y, o sea, en pocas palabras, tiene una meditación nocturna. A mí me pasa muchas veces. A veces a mí el sueño se me va a las 2, 3 de la mañana y yo ya que vuelvo a dormir es cosa difícil. Entonces tengo mucho tiempo para ponerme a pensar, a meditar en todas las cosas, ¿no?, que Dios quiere hacer con uno, o que está haciendo con uno, o que va a hacer con uno también. Y bueno, son, ¿qué les digo?, horas o minutos quizás de buena reflexión, ¿no? Y cuando nosotros nos sintamos angustiados, recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Eso es todo.
Y miren, si antes ustedes fueron felices, Dios les puede dar mayor y mejor felicidad. O sea, no desesperemos, ¿ya? Bueno, sigamos, ¿no? Recuerdo mis canciones, mis alegrías, ¿no? Y medito en mi interior, versículo 6, ¿no? Nos dejará por siempre. Hace una pregunta, ¿será que Dios nos va a abandonar por siempre? A veces uno se siente así, abandonado por Dios. Todo te sale mal, créame. Llegas momentos en tu vida que todo te sale mal. Y lo que tenía, y bueno, lo que no podía pasar sucede y bueno, es un desastre, ¿no? Se quedó sin amor, no cumplirá su pacto, las preguntas que se hace el salmista, ¿no? Versículo 10, ¿no? Recordaré sus milagros, ¿no? En todo este dolor que está aquí el salmista, ¿no? En toda esta angustia, estas preguntas que él se hace, recordaré sus milagros, ¿no? Meditaré y hablaré de tus milagros, ¿no? Me consuelo en ellos. Nadie como tú, tus caminos son perfectos, la idea del versículo 13. Tú eres el Dios poderoso que conocen los pueblos, ¿no? Los pueblos paganos conocían muy bien a Dios y lo temían, sabían que era un Dios poderoso. Lo que hizo en Egipto cambió en el mundo, realmente en la historia. Acuérdense, en la toma de Canaán, aún después de siglos, la gente recordaba lo que había pasado en Egipto, ¿no? Y bueno, tú eres el Dios poderoso que conocen los pueblos, rescataste a tu pueblo con tu poder, ¿no? Y aquí el versículo 16, 17, 18, nos recuerda al Éxodo, en pocas palabras. El versículo 19, mira lo que nos dice: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Aquí habla del poder de Dios, así lo describe en poquísimas palabras, ¿no? Conduces a tu pueblo con amor, versículo 20, termina ahí. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón, ¿no? Entonces, a pesar de toda la angustia que está sucediendo, él recuerda, ¿no?, a este Dios poderoso. Una vez más, el salmista recuerda al Dios poderoso, ¿no? Y los comentarios del capítulo 77 son muy buenos, pero lo vamos a ver al final del día. Vamos al capítulo 78. Aquí voy a irme rápido porque son muchos versículos y no voy a detener ni siquiera decirles de qué versículo saco de qué comentarios. Simplemente vamos a hacer un resumen rápido del capítulo 78 porque no queremos pasar todo el día aquí, ¿eh? Entonces, miren, en el capítulo 78 simplemente se repasa la historia de Egipto hasta David, ¿no? Trata de enseñar a vivir una vida justa. O sea, verán, coge la historia de todo esto y la aplica en buenas enseñanzas para nosotros, que vamos a ir aquí vamos a resumirlas rapiditas, ¿no? Entonces pónganme atención nada más, ¿no? Versículo 1, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, ¿no? Escuchen la enseñanza, en pocas palabras, ¿no? Abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde la antigüedad, palabras mesiánicas incluso tenemos aquí, ¿no? Parábolas. Y es verdad, ya hemos de llegar a las parábolas de Jesús. Van a ver lo que vamos a aprender. Vamos a aprender muchas cosas. En cada parábola está escondido el plan de salvación, de hecho. Y muchas cosas más. Ya vamos a llegar ahí. Ahí nos tenemos de acordar de este texto bíblico más que seguro, ¿no? Pero bueno, ¿no? Nuestros padres nos las contaron, ¿no? Contando a la generación venidera a las alabanzas de Jehová. Bueno, aquí les comparto algo de lo que aprendí del seminario de Jonathan Oriel. Este seminario se llama Alabadle. Aquí habla de que los padres enseñaban a sus hijos la Biblia, pero la enseñaban en música, la enseñaban de manera musical, ¿no? Y esa era una orden de parte de Dios, ¿no? De que los padres enseñan a los hijos, ¿no?, la palabra de Dios. Y la mejor manera de que nosotros recordemos algo es de manera musical, ya que hemos sido creados de manera musical, ¿no? Pero bueno, enseñen la ley a los niños, enseñen de generación en generación, ¿no? Porque confíen en Dios y no se olviden.
Voy a leerles mejor el versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza, enséñenle la ley y la Torá a los niños y a las futuras generaciones, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. A mí, por ejemplo, el año bíblico me ha servido tanto. He visto tantas cosas que Dios ha hecho con su pueblo y que sé que también estas promesas son aplicables a nosotros. Y si lo hizo con ellos, ¿por qué no lo puede hacer con nosotros? ¿Qué más tenemos? No sean rebeldes como sus padres. No sean rebeldes como sus padres, ¿no? El consejo a las futuras generaciones. Y a nosotros como adventistas también. No caigamos en el error que cayeron nuestros pioneros al rechazar el mensaje de la justificación por la fe, que es el mensaje final a este mundo. Ya hemos de llegar al Nuevo Testamento y hemos de hablar bastante de eso, ¿no? Ya les he compartido incluso de que en esa temática me va a ayudar muchísimo el traductor del pastor Denis Pibe, que es amigo mío. Entonces vamos a tener una buena asesoría. Así que bueno, no sean rebeldes como sus padres, ¿no? Bueno, aquí se nombra las tribus, ¿no? Que eran las más numerosas, ¿no? Pero aquí habla también de que se olvidaron de Dios, las tribus más numerosas, o en sí el pueblo también se podría mejor decir de una manera, ¿no? Bueno, versículos 13 en adelante nos habla del éxodo, el cruce del mar, la nube, el agua en la roca, ¿no? Versículo 17 nos habla de que a pesar de todo eso, a pesar de los milagros que ellos veían, igual se seguían portando mal, ¿no? Dudaron de su providencia, ¿no? Si dio agua, pudo darles comida. Habla de cuando querían comer y no había comida, ¿no? Se enojó por su incredulidad. Dios se cansó, se le agotó la paciencia. Ya vimos toda la historia del Éxodo a detalle, ¿no? No tuvieron fe en él a pesar de los milagros, ¿no? Versículo 24 nos habla del maná, ¿no? Les dio buena comida en abundancia, ¿no? Las codornices, menciona el hecho, esto de las codornices, que ya hablamos de la reforma por salud y todo eso, ¿no? Les dio su deseo de carne, pero eso sí también se enojó contra ellos. Acuérdense que realmente ellos murieron por gula. Tragaron, porque no comieron, disculpen, tragaron hasta decir basta. Se enfermaron. Oigan, yo el otro día, verán, escuchen, ahorita estoy por lo que bueno, ahorita estoy retomando mis ejercicios, estoy rotando y todo esto, pero estoy subiéndome un poquito de peso. No me gusta estar gordito, sinceramente. Cuando fui niño fui gordito, no me gustó. Así que trato siempre de estar sobre todo estar en forma y estar en salud, ¿no? Entonces, mire, y el otro día comí frutas, pero comí muchas frutas. Me hizo daño. Me hizo daño, me dio empacho, bueno, etcétera. Pero bueno, fueron frutas, no fue que me enfermé, no, pero me empaché, podríamos decirlo, ¿no? Aún de las cosas buenas nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Ahora acá el pueblo de Israel se metió carne en bruto, de una manera salvaje. ¿Qué creen que les pasó? Se mataron solitos. No fue realmente la ira de Dios, fueron sus propios actos, ¿no? Bueno, con todo esto siguieron pecando. Redujo sus vidas, redujo sus años, ¿no? Y miren, versículo 34, les leo textualmente. Si los hería de muerte, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Qué mal llevados que somos, ¿no? Ay, qué mal llevados que somos, ¿no? Es como el niño cuando se porta mal. Vas y le castigas, le metes un par de correazos y se quedan tan tranquilitos. Se quedan tan queditos, ¿ya? Hacen caso, pero tú háblales con amor, no, se ponen más rebeldes, castígales y vas a ver cómo actúa, ¿no? Así es el ser humano, somos mal llevados, ¿no? Bueno. Versículo 36, no le decían la verdad, más bien le mentía, sí, Dios te vamos a ser fieles, y al día siguiente en apostasía, ¿no? A cada rato le faltaban, no le eran fieles, a cada rato le faltaban, ¿no? Y eso somos nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas a Dios que no hemos podido cumplir? Alcen la mano. Yo sí lo he hecho. Lastimosamente pago también las consecuencias muy caro, pero bueno, es el precio, creo yo. Dios no es juguete, no juguemos con Dios, les digo así, ¿no? Seguimos. Muchas veces nos perdonó,
se acordó que no éramos nada, ¿no? Y Dios a veces nos ve como un niño, ¿no? Si ustedes, digamos, están caminando por la calle y viene un niño y les golpea, ¿ustedes qué hacen? ¿Le da un golpe al niño? No, uno se ríe, dice, este niño, ¿no? E incluso cuando a veces a una señorita, ¿no? Tal vez viene un niño y digamos que le regala un niño una rosa a una señorita. Ella la va a coger con todo el amor del mundo. Claro que si viene un extraño la va a coger como desconfianza, ¿no? La inocencia de un niño, ¿no? Entonces, miren, Dios nos ve así, nos ve como niños, ¿no? Solo son niños, ¿no? En un sentido espiritual, ¿no? Bueno, se acuerda que no somos nada, que somos como niños, en pocas palabras, ¿no? 1000 veces lo enojaron y volvía a tentarle, ¿no? Se olvidaron de cuando él fue bueno con ellos, ¿no? A veces nos olvidamos de todas las cosas buenas que ha hecho Dios con nosotros. Sí. Yo sí lo he olvidado. Y cuando me he olvidado de eso, he caído. Y hemos caído. No nos olvidemos de eso. Siempre nos fijamos en las cosas malas nosotros. Ayer hablaba con alguien y me decía, creo que me voy a morir, decía. En un sentido de desesperación que se sentía esta persona. Y porque se sentía mal en un sentido de salud. Y yo le decía, ¿qué es imposible para Dios? Nada. Solo que a veces lo olvido. No lo olvides, le digo. No lo olvides, ¿no? Dios puede resucitar muertos y no nos puede sanar de una enfermedad. ¿Qué es eso? No tiene sentido, ¿no? No nos olvidemos de Dios, ¿no? No nos olvidemos cuando Él ha sido bueno con nosotros, ¿ya? Siguientes versículos nos describen las 10 plagas. No lo voy a leer. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Versículo 52. Los llevó por el desierto con el amor de un buen pastor. Es la idea que nos da el versículo 52. Versículo 53. El cruce del Mar Rojo. Los introdujo en Canaán. Versículo 54. Dio sus territorios le dio su territorio, los territorios de las naciones paganas le dio el pueblo de Canaán. Ya vimos eso, también vimos que Dios le quitó el territorio de Canaán a esas naciones porque eran demasiados pecadores, etcétera, etcétera. Ya vimos eso, ¿no? Pero aún en Canaán lo volvieron a tentar, ¿no? Se rebelaron se torcieron como sus padres, adoraron a otros dioses. Acuérdense de la historia de Gedeón, que lo quisieron matar por derrumbar el altar de Baal. Qué tan mal estaba el pueblo para tomar una acción así, en estado de locura total, en pecado obviamente hablando, ¿no? Y bueno, Dios se enojó muchísimo, ¿no? Y ya hasta vemos la historia de los jueces, ¿no? Que los entregaba y los salvaba, los entregaba y los salvaba, los entregaba y los salvaba, ¿no? Por sus pecados los abandonó, ¿no? Abandonó su presencia el templo. Qué triste. La presencia de Dios en el templo era el favor de Dios. Sabían que estaban a cuentas con Dios, pero cuando no estaba su presencia, qué triste, ¿no? Es como un niño sin padres, un niño huérfano. Imagínense en eso, ¿no? Los entregó en cautiverio, los entregó a espada, los entregó a fuego. Obviamente el templo fue destruido, aquí nos habla del exilio, ¿no? Las bodas nupciales se cambiaron por funerales, ¿no? Murieron sus sacerdotes, ¿no? Versículo 65. De repente, entonces despertó el Señor como de un sueño, como un valiente que grita excitado del vino, como un guerrero valiente que grita en euforia, en pocas palabras, ¿no? Los hirió en la espalda, ¿no? Les dio o los cubrió con vergüenza perpetua, ¿no? Ya. Bueno, desechó a José, escogió a Judá. Aquí nos habla porque, claro, el tabernáculo estaba en el territorio de José. Pero bueno, eso ya hemos hablado también. En la historia de los jueces estaba eso. Y también con David, ¿no? Escogió a Judá. Y bueno, de ahí también salió el Mesías, ¿no? Construyó su santuario como en el cielo. Versículo 69 nos habla de eso, de que prácticamente el templo era una maqueta del celestial. Ya hemos de llegar al templo también tranquilos.
Y bueno, eligió a David su siervo, ¿no? Lo trajo de pastorear ovejas a pastorear a su pueblo. Es interesante, ¿no? La idea del versículo 71, ya llegando al versículo final. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha cogido de pastorear ovejas a pastorear pueblos? De pescadores de hombres, perdón, de pescadores de pescados a pescadores de hombres. Y así, o sea, Dios te coge de la profesión que tú eres y ¡poc! Te pone en un lugar que, que tú deberías de estar para Él, ¿no? Yo, por ejemplo, miren, yo no soy nadie, vuelvo y repito, yo tengo estudios primarios, tengo 6 años de educación escolar, no tengo más. Arreglo zapatos, ese es mi oficio, no me avergüenzo de decirlo. Y miren, estamos aquí haciendo el año bíblico y cuántas cosas no se ha hecho y se harán con la ayuda de Dios. Qué increíble, ¿no? Yo a veces el otro día hablaba con una persona X y yo estaba ahí con la con la mente por otro lado. Yo le decía, a veces pienso que vivo un sueño, le decía yo. Parece que esta no es la realidad. ¿Por qué? Le digo, son tantas cosas que me han pasado solamente en estos 4 meses, en lo que va de este año, ¿no? Que a veces yo creo que estoy soñando. En serio, les digo así. O sea, imagínate, le decía, hago esto, aquello, lo otro. Y tantas cosas siempre hago, ¿no? O sea, parece que esto es mentira. O sea, parece que esto es un sueño. Parece que no es la realidad, le decía yo, ¿no? Qué increíble las cosas que me han pasado en estos meses. Cosas buenas, hablando de, bueno, cosas buenas y malas. Pero más las buenas que las malas, ¿no? Wow. Dios, de un día para otro, estás pastoreando ovejas y te pone a pastorear toda una nación. A mí me puso me sacó, ¿no? De estar arreglando zapatos a estar predicando el evangelio por las redes sociales al nivel mundial. Es algo que a mí hasta el día de hoy no me entra en la cabeza, ¿no? Pero Dios puede hacer grandes cosas cuando nos dejamos utilizar, se los digo así, ¿no? Dejémonos utilizar por Dios, mis queridos hermanos, ¿no? Termino, versículo 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los trató según como ellos eran. Y los pastoreó con la pericia de sus manos, ¿no? Dios te trata según como tú seas, ¿no? Poquísimas palabras. Vamos a los comentarios del Espíritu de Profecía del capítulo 77 y es muy bueno este pasaje. Por favor, pongan mucha atención a este escrito que prácticamente nos hace entender todo el libro de Salmos como se los he medio venido explicando de una manera humana y no tan eficaz de parte mía, ¿no? Pero aquí las palabras del Espíritu de Profecía son más claras que el agua, más claras que el cristal, me atrevo a decirles. Y miren, el título de esta cita dice: los fluctuantes estados mentales de David. No, vamos a ver qué nos dice. El ánimo del salmista David pasó por muchos cambios. Verán, identifíquense, mis queridos hermanos. Yo me identifico, yo sé que ustedes se van a identificar, ¿ya? A veces cuando se percataba de la voluntad de los caminos de Dios sentía gran euforia. Después, cuando captaba una imagen del reverso de la misericordia y del inmutable amor de la misericordia, del inmutable amor de Dios. ¿Qué pasó aquí? Bueno, todo le parecía que estaba envuelto en una nube de oscuridad. A veces se alegraba porque entendía el camino de Dios, pero cuando no lo entendía o no veía el final, pues bueno, el tipo se iba por suelo. Lo que nos pasa a nosotros. David era humano, por si acaso, no fue concebido con el Espíritu Santo como lo fue Jesús, que Jesús también fue humano, pero bueno, creo que es un mal ejemplo. Sea como ser un hombre de carne y hueso como nosotros, lo que trato de decir, ¿no? Seguimos. Pero a través de la oscuridad obtenía una visión de los atributos de Dios que le daban confianza y fortalecían su fe. A pesar de todo, el tipo no se rendía, ¿no? Seguía en su fe. Pero cuando meditaba en las dificultades y los peligros de la vida, le parecían tan difíciles de sobrellevar, que se sentía abandonado de Dios. Debido a sus pecados se sentía abandonado de Dios. Veía su pecado de una manera tan clara que exclamó: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Ahí viene el problema de nosotros. Somos tan pecadores porque lo somos, que creemos que Dios nos va a coger y chao, chao. Es comprensible, la verdad, ¿no? Pero fe, vamos a seguir en la cita, ¿no?
Pero mientras lloraba y lloraba, obtuvo una visión más clara del carácter y de los atributos de Dios. Fue instruido por los agentes celestiales, por los ángeles, y llegó a la conclusión de que eran exageradas sus ideas de la severidad de Dios. Rechazó sus impresiones que atribuyó a su debilidad, ignorancia y enfermedades corporales. Consideró que deshonraba a Dios y exclamó con fe renovada: enfermedad mía, esta traeré, pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, ¿no? A pesar de todo, mire, esa es la cuestión. Satanás te coge y te tira por tierra. Y yo nunca olvidaré las palabras de un amigo que falleció. Y él me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: Nelson, yo hice algo que Dios no me puede perdonar. Y yo le decía: cualquier pecado a Dios te puede perdonar. Y él murió. Se mató a sí mismo prácticamente. No se suicidó, sino que, o sea, por las acciones que él tomó. Y Satanás te trata de hacer eso. Te trata de hacer sentirlo peor para que de esa manera tú te sientes como basura, ¿no? Te sientes despojado de la gracia divina, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el plan de Satanás. No te dejes. Verán, hermanos, yo sé que la mayoría que me están viendo tal vez no han matado ni una mosca. Y a veces hacemos cosas que están mal. Sí, yo no voy tampoco a minimizar el pecado. Pecado es pecado y punto, ¿no? Pero mire, no hemos matado a nadie, ¿ya? En este sentido les hablo. Y aunque hubiéramos matado a quien... Miren, Pablo era un asesino. Y escribió 14 libros en la Biblia. ¿Sí me entienden, no? Cualquier pecado puede ser perdonado cuando el arrepentimiento es puro y de todo corazón. ¿Ya? Seguimos. Con su fervor estudió las formas en que procede Dios, expresadas por Cristo cuando estuvo rodeado por la columna de nube y dadas a Moisés para que fueran fielmente repetidas a todo Israel. Trajo a la memoria lo que Dios había hecho para asegurarse para sí un pueblo al cual pudiera confiar la verdad sagrada y vital para siglos futuros. Dios obró muy maravillosamente para liberar a más de 1 millón de personas, y cuando David consideró las señales y promesas divinas para ellos, sabiendo que eran para todos los que necesitaban tanto como para Israel, las apropió para sí diciendo: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Se acordó, acordémonos, no nos olvidemos. ¿Por qué nos olvidamos? Lo que les decía en el estudio, no, a veces nos olvidamos. Tenemos un Dios tan poderoso. ¿Por qué olvidarnos? Es lo que quiere Satanás, que te olvides. No permitas eso. Su fe se aferró de Dios y se animó y fortaleció, aunque reconocía como misteriosos los caminos de Dios, aunque no entendía los caminos de Dios, sabía que eran misericordiosos y buenos, pues este fue el carácter divino tal como se le reveló a Moisés. Claro, ustedes vayan al desierto, miren todo lo que pasaron, pero al final todo fue para bien y los condujo para bien y para vida. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para ir y grande en misericordia y verdad. Fueron las palabras de Moisés, y Dios es así. Pero el problema no es Dios, somos nosotros. Y a veces también es esto, la cuestión de tener fe, mis queridos hermanos, ¿no? Y terminamos. Cuando David hizo suyas esas promesas y esos privilegios, decidió dejar de ser apresurado en sus juicios y no desanimarse ni abatir. Miren, voy a repetir esta cita, es muy importante, por favor pongan atención, ¿ya? Cuando David, o cuando nosotros hagamos esto, suyas esas promesas y esos privilegios, decidió dejar de ser apresurado en sus juicios y no desanimarse ni abatirse en inútil desesperación, su alma se reanimó cuando contempló el carácter de Dios tal como se manifiesta en sus enseñanzas su paciencia, excelsa grandeza y misericordia, y vio que las obras y maravillas de Dios no se debe dar una aplicación restringida, no. Lo que hizo con el pueblo de Israel lo puede hacer con nosotros. Y como obró con ellos en misericordia y en verdad, lo puede hacer con nosotros. Nosotros hasta ahorita no hemos hecho la rebelión de Core, que yo sepa. Y miren, hay muchas personas que incluso me dicen: la iglesia adventista ya se perdió, hay que salirse de ella, bla, 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 bla.
Aún no llegamos al nivel de Core, créanme. Aún. Y aún así el pueblo de Israel llegó a tantas apostasías. Adoraron al becerro y todo, y Dios los perdonó. ¿No puede hacer lo mismo con su iglesia? Yo creo que sí. Yo creo que sí lo puede hacer. Puede perdonarnos y puede hacer milagros en nuestras iglesias. Pero obviamente depende de los feligreses, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, no nos desanimemos. Tenemos caracteres fluctuantes. Sí, a veces nos sentimos hechos pedazos, estamos por tierra. Es verdad. Pero ¿saben qué? Dios puede hacer grandes cosas por nosotros. Nos vamos a desanimar muchas veces y muchas veces nos vamos a olvidar de Dios, ¿ya? Pero ¿saben qué? Recordémoslo siempre, ¿ya? Eso es todo, mis queridos hermanos. Creo que la cita es demasiado clara como para analizarla más. Y bueno, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto. Todas las personas que me quieran escribir al WhatsApp, pues bueno, ahí tienen mi número. Preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosa, para que también les lleguen los enlaces del año bíblico, escríbanme. Para que les lleguen los audios del año bíblico, escríbanme. Para las personas que quieran pertenecer a un estudio o un grupo de estudio del año bíblico, también les puedo agregar, avísenme. De igual manera, ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar para seguir en el proyecto del año bíblico. Muchas gracias. También en la descripción de este video encontrarán un enlace para PayPal. No se olviden de orar por el muro de oraciones y de enviarme sus nombres para escribirlo también ahí. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.